presencia de Jehová, que huía de la presencia de Jehová, ya que él se lo había declarado, y le preguntaron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos calme? Porque el mar embravecía más y más. Y él le respondió: levántenme y échenme al mar, y se calmará. Pues yo sé que por mi causa nos ha sobrevenido esta gran tempestad. Y aquellos hombres remaban para hacer volver el barco a tierra, pero no pudieron, porque el mar se embravecía cada vez más y más. Entonces clamaron a Jehová diciendo: oh Jehová, por favor no perezcamos nosotros por la vida de este hombre. No nos hagas responsable de la sangre inocente, porque tú, oh Jehová, has hecho como has querido. Entonces levantaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar cesó de su furia. Y aquellos hombres temieron grandemente a Jehová, y le ofrecieron un sacrificio e hicieron votos. Palabra del Señor. Oremos. Amado Padre Celestial, te damos gracias en este día que estamos delante de tu presencia, Padre. No importa el lugar donde estemos actualmente, tu presencia está con nosotros, Padre. Y a pesar de estas circunstancias, tú nos estás enseñando que tu Espíritu Santo nos acompañará donde quiera que vayamos. Y ahora, Padre, aunque no estamos físicamente en este templo, pero estamos en corazón y espíritu contigo, y hoy nos esperamos para aprender y escudriñar tu santa palabra. Háblanos al corazón, Padre. Enséñanos el mensaje que tienes listo y preparado para cada uno de nosotros. Al que es de instrucción, instrucción; al que es de reprensión, al que es de reflexión, al que es de sanación, de sanidad, Padre. Y así tu Espíritu Santo actúa acordemente de acuerdo a tu voluntad y a la necesidad que la persona está buscando de parte tuya, refugiándose en tu confianza. Gracias te damos hoy, como siempre. Abre nuestro corazón y entendimiento en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, queridos hermanos, en este día continuamos con la serie que hemos estado ya hablando por algunas semanas, y es la serie del libro de Jonás. Obviamente basado en el libro de Jonás. Es un libro cortito de apenas 4 capítulos, y estamos ya por terminar el primer capítulo. Así es que en las primeras semanas hemos estado hablando la desobediencia al llamado de Jonás, y cómo él en su mente huyó de la presencia de Dios al alta mar, desde prácticamente la tierra de Israel hasta Tarsis, España. Y vemos ahora cómo Dios lo alcanza hasta el alta mar, y allí en los altos mares comienza a manifestar su gloria a través de una tormenta, de una tempestad. Y Dios le habla al profeta a través de los vientos, de las mareas, de la tormenta, y sobre todo de las personas que lo acompañaban en el barco, que no eran creyentes. Entonces Dios usa las circunstancias, personas y aún su propia creación para hablarle al corazón del profeta y hacerle retroceder de su necedad. Entonces, en esta historia vamos a ver que Jonás finalmente comienza a entender el mensaje que Dios le estaba llamando. Y ahora, en este día, vamos a escudriñar el tema, el comienzo del arrepentimiento. En esta ocasión vamos a ver cómo Jonás finalmente entiende el llamado, pero pareciese que apenas es el comienzo de un entendimiento. Así es que en el primer versículo dice: aquellos hombres temieron muchísimo y le preguntaron: ¿por qué has hecho esto? Pues entendieron que huía de la presencia de Jehová, ya que él se los había
declarado. Después de que los marineros habían echado suerte porque ellos se creían inocentes y estaban buscando un responsable por causa de todo esto, eran personas que, aunque eran rudas por oficio, pero espiritualmente estaban buscando una respuesta a su gran tormenta que jamás habían visto en su vida, y llegaron a la conclusión en esta parte de la historia que Jonás, se los había declarado, era culpable de un crimen cometido, y ahora viene la pregunta por parte de ellos: ¿por qué has hecho esto? Entonces, por medio de esta pregunta, ellos están reprendiendo al profeta como un profeta insensato. Huir de la presencia de Dios era algo que en realidad el profeta ya lo sabía, pero desobedeció de todas formas. Entonces, aquí viene la pregunta retórica: Jonás, ¿qué te pasa? ¿Qué estabas pensando? ¿Te has atrevido a desobedecer y a huir de la presencia de Jehová? Entonces, algo irónico que ocurre en esta historia es que tanto el autor, que creemos que fue el mismo profeta Jonás, como los marineros están llamando a Dios, están llamando al Señor por su nombre. En las traducciones contemporáneas vamos a hallar este nombre como el nombre de Jehová o Yahvé, en español aclarando lo que significa yo soy quien soy. Esto es el significado, y en nuestras traducciones vamos a encontrar el nombre de Dios como Jehová o Yahvé, porque el autor está demostrando que después de que los marineros estaban clamando a sus dioses, a sus ídolos falsos, y ninguno de ellos responde, cuando Jonás hace la confesión sobre el Dios creador de los cielos, de la tierra y el mar, ahora este Dios verdadero, este Dios de los hebreos, tiene un nombre, y ese nombre es Jehová de los ejércitos. Gloria a Dios por ese nombre tan poderoso que hasta el día de hoy nosotros conocemos, que tiene peso en el mundo espiritual. Todos aquellos que hemos ministrado su gracia sabemos la autoridad, el poder que tiene el nombre de Dios, Jehová de los ejércitos. Entonces, no solamente su nombre era conocido ya para esos tiempos, pero le seguía una gran reputación en las culturas paganas, en las naciones paganas, por lejanas que estas fueran, porque vemos que a lo largo de la historia la arqueología ha probado que la primera escritura descubierta en toda la faz de la tierra se hallan historias como el gran diluvio, una historia universal que las culturas más antiguas del mundo la conocían a la perfección. Cuando hablan de Jehová, automáticamente está ya en su mente aquel Dios que mandó un diluvio y que casi erradicó la humanidad en los tiempos de Noé. O también una historia que era más reciente y conocida también por las grandes culturas potenciales del mundo antiguo, fue también la historia de Moisés cuando sacó a los israelitas de Egipto con mano poderosa de Dios, y Dios castigó y mandó juicio a la nación de Egipto a través de unas plagas mortales. Por eso los marineros, al oír que era Jehová, ellos automáticamente sin dudar llegaron a la conclusión que estaban bajo un juicio divino y que era Jehová responsable por toda la tormenta. Por eso aquí este versículo 10 dice: y tuvieron gran temor. Pero quiero hacer la distinción: tuvieron ese gran temor por causa de la tormenta que estaban atravesando, y de los cuales estaban con el temor de perder su propia vida en esos instantes. En el versículo siguiente, 11,
Ahora viene esa conversación, ese diálogo, y le preguntaron a Jonás: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos calme? Porque el mar se embravecía más y más. Entonces, con esta pregunta, ¿qué haremos contigo para que el mar se calme? Ellos ya estaban adjudicando un juicio, un tribunal. Y fíjense cómo son las cosas. Dios estaba trabajando a través de estas gentes y quizás ninguno de ellos se percataba de tal evento. Entonces, con esta pregunta se hace el tribunal, ya se enjuicia a Jonás, y a Jonás comienza a dársele una sentencia. ¿Qué? Queremos que tú mismo te impongas tu propia sentencia. Literalmente esto era lo que ellos estaban diciéndole a él mismo, porque ellos no querían ser responsables de las consecuencias de esa sentencia. Entonces, Jonás mismo dictaminó la pena capital por medio del ahogamiento. Y aquí podemos ver algo interesante, y es que quizás al principio de la desobediencia el profeta Jonás no se dio cuenta de la severidad del pecado que estaba cometiendo. Rebelión, desobediencia. Pero ya en este juicio se está dictaminando una pena capital de muerte a través de ser ahogado. Esa estaba siendo la misma sentencia cuando él responde a esa gran pregunta de la siguiente forma, que sorprende a todo el mundo que estaba haciendo esta interrogación. De esta manera el profeta le responde: levánteme y écheme al mar y se calmará, pues yo sé que por mi causa ha sobrevenido esta gran tempestad. Entonces, podemos ver algunos diferentes aspectos de esta historia. Quizás en la mente del profeta estaba queriendo nuevamente huir de todo este bochorno, de toda esta situación. Y la salida más fácil era el suicidio. Prácticamente les decía: déjenme morir y se acaba todo. Todo para el profeta. Algo similar como lo hemos visto en muchas partes del mundo cuando las personas están colmadas de problemas, desesperación, que parece que el mundo se les viene encima. Y muchos de ellos terminan con su propia vida porque no hayan otra solución. Entonces, hay una probabilidad que el profeta tomó o estaba queriendo tomar la misma ruta de quitarse la vida para acabar con todo tipo de problemas o sufrimiento espiritual a causa de esta situación. Pero Dios tenía otros planes en medio de esta tempestad. Dios tenía otros planes, y otra alternativa que vemos del comportamiento y actitud del profeta es que el profeta comenzó a entender que toda la tormenta y la vida de los marineros que estaban también en peligro, y posiblemente otros barcos aledaños al área, estaban pereciendo por causa de la rebelión de Jonás. Y Jonás finalmente aquí comienza a entender que era por causa de él que toda esta tormenta estaba allí delante de ellos. Entonces, creo que aquí comenzamos a ver el proceso del arrepentimiento en la vida de Jonás. El proceso del arrepentimiento, porque finalmente es franco consigo mismo, es sincero, y es esa primera señal de que está aceptando la culpa sobre él. En el proceso del arrepentimiento, aunque hayan pasado más de 2500 años después de esta historia,
pareciese que es un tema tan básico y sencillo, pero que de muchas de las veces las personas en nuestros tiempos no alcanzamos a comprender la profundidad de lo que debe de ser un verdadero y genuino arrepentimiento. Arrepentimiento en sí, en la palabra, significa cambio. Un cambio de mentalidad, un cambio de sentimientos, de actitud, de palabras, un cambio de acciones, un cambio que aunque puede ser o puede comenzar de una forma parcial, la meta es que debe de ser un cambio total en nuestro ser. Este es el tipo de arrepentimiento que Dios busca en el mundo entero. Y muchas de las veces, hablo específicamente a los cristianos, a los que de verdad consideramos que somos hijos de Dios. Y quiero aclarar que no estoy refiriéndome exclusivamente a una denominación o a una sola iglesia. Estoy hablando del cuerpo de Cristo. Al verdadero Hijo de Dios estoy hablando. Que muchas veces no experimentamos la plenura de Dios, no experimentamos la verdadera llenura de Dios, o muchas de las veces el cristiano ni siquiera ha entendido o ha conocido lo que significan las palabras de Jesús cuando dijo que después que Él se fuera, todo cristiano sería bautizado con agua y fuego, con el Espíritu Santo. Estas palabras, aunque las podamos leer cientos de veces, pero si no las hemos vivido, no las entenderemos a profundidad. Y hay muchos cristianos que se mueven en la superficie de la cristiandad, que se mueven en la religión, pero nunca han conocido la llenura o el bautizo del Espíritu Santo. Se pueden mover de denominación a denominación, de iglesia a iglesia, pueden escuchar muchas prédicas, pero mientras no experimenten este don de Dios, probablemente estarán moviéndose solamente en la religión y no en esa relación íntima y profunda con Dios. Entonces, cuando no hay un arrepentimiento a tal profundidad, muy probablemente que tú mismo no has entendido o no has conocido o no has experimentado el don total de Dios en tu corazón, en tu espíritu, porque es estas experiencias que dan testimonio de la gloria, de la bondad, del amor de Dios, lo cual una vez que un ser humano la conoce, es virtualmente imposible de retractarse. ¿Cómo yo, conociendo el don de Dios, entonces ahora voy a regresar al fango del lodo? ¿Cómo? Como lo dice el proverbio, como el perrillo regresa a su vómito o el marrano al lodazal, así el necio al pecado. ¿Y por qué entonces muchas las veces nosotros como seres humanos volvemos a regresar a una vida pasada? Y es porque no hemos conocido a profundidad el don de la gracia de Dios. Porque aquellas personas que lo conocemos sabemos que no hay nada mejor que esto que Dios ofrece a todo cristiano. Muy bien, entonces ahora vamos viendo que ya el profeta está reconociendo lo que es él delante de Dios, el error que cometió por su rebeldía, y ahora prácticamente comienza el proceso del arrepentimiento. Y hablando de esto, prácticamente podemos también entender que es el arrepentimiento que Dios busca en la vida de las personas. Es el arrepentimiento
arrepentimiento que Dios nos llama a todos a pasar por este proceso. Por ejemplo, en el libro de Ezequiel, capítulo 3, versículo 11, y segunda de Pedro 3:9, Dios nos habla diciendo que su voluntad perfecta de Dios es que nadie perezca, sino que todos vengamos al arrepentimiento, que todos regresemos al camino de justicia. Porque es esto lo que nos librará de las garras de la muerte eterna, del enemigo. Esto es la voluntad por la cual muchas las veces la gente confundimos que estamos haciendo la voluntad de Dios, pero en realidad solamente hacemos nuestra propia voluntad. Así es que en esta ocasión el profeta se sintió tan culpable que posiblemente la única forma de escapar era morir. Y lo vemos porque lo repite en el capítulo 4, versículo 3 y versículo 9, que el profeta en repetidas ocasiones dijo con sus propias palabras que prefería más la muerte que vivir. Pero la voluntad de Dios eran otros planes y que fuera a Nínive como portavoz de él. Entonces, aquí vemos cómo Dios comienza a manifestarse, y aunque cada uno de los marineros intentó remar y remar para rescatar, ellos estaban en su mente pensando de una u otra forma que porque Jonás no les había hecho nada mal a ellos, de alguna forma le llamaron de sangre inocente. Entonces querían rescatar, aunque por otro lado sabían que era culpable de un crimen divino. Una paradoja, algo que estaban encrucijados. Y ellos lo ven de esta forma porque muchas veces en la moralidad y en la ley divina de Dios vemos cómo las personas buscamos excusas o buscamos una forma distinta de aplacar nuestra conciencia para cometer el crimen. Por ejemplo, creo que la mayoría de las culturas, incluso religiones, vemos que quitar la vida de un ser humano es algo grave, es algo malo, es un pecado. Especialmente en el cristianismo, sabemos perfectamente que el quitarle la vida a un ser humano es pecado. Sin embargo, ahora cuando hablamos de otros asuntos de la vida, como por ejemplo el tema del aborto, muchos, aún llamados cristianos, buscan la forma de justificar y llamar el asesinato de un bebé como algo justificable y algo que no es pecado. Entonces, así también los marineros, aunque sabían que Jonás no les había hecho nada malo personalmente a ellos, pero el pecado lastima a otra gente, ofende a otras gentes, daña, perjudica, y al final del día todas las personas son afectadas alrededor de un pecado. Y si todos somos pecadores, entonces todos estamos involucrados en medio de una tempestad por causa del pecado. Esa es una realidad de cual nadie puede negar. En el versículo 13 dice que aquellos hombres remaban para hacer volver el barco a tierra, pero no pudieron porque el mar se embravecía cada vez más. Entonces, pues en esta historia estamos viendo que los marineros estaban teniendo compasión por el profeta, pero la ironía que el mismo profeta no quería tener compasión por los nínives, no quería tener compasión por toda una ciudad. Por eso Dios está dándole una gran lección al profeta. Por eso Dios está haciéndolo pasar por muchas pruebas.
que para el profeta no lo entendía todavía. Por eso puedo decir plenamente que apenas era el comienzo de un proceso de cambio, apenas estaba tocando la superficie del arrepentimiento, pero todavía no lo alcanzaba a entender, como lo vamos a ver a continuación y en el próximo tema. Así es que en el versículo 14 ya vemos que los marineros entienden que de nada sirvió orar a sus ídolos, a sus falsos dioses, y ahora usan específicamente, concretamente, el nombre de Dios, creador de los cielos y de la tierra, para clamar, para pedir con devoción, diciendo: oh Señor, oh Jehová, tú haces lo que quieres, no hagas perecer por quitarle la vida a este hombre, no hagas responsable la muerte de un inocente. Ya instintivamente ellos estaban reconociendo, en primer lugar, la vida humana, porque no querían quitarle la vida al profeta, y segundo, ya estaban reconociendo que Dios, Jehová, era el verdadero Dios y no querían pagar a causa de sangre inocente. Recordemos lo que dice Génesis 9:6, cuando Dios dice que todo hombre que derrame sangre inocente de otro ser humano, creado a su imagen y semejanza, ahora también esa misma persona pagaría porque su sangre sería derramada por otro hombre, como una maldición, como causa de un estatuto divino por parte de Dios. Por eso es que universalmente se sabe que quitarle la vida a otro ser humano es un pecado grave. Si alguno de nosotros, si alguien que escucha estas palabras puede entenderlo, aunque sea culpable de tal pecado, Dios espera que te arrepientas, que le entregues esa culpa, esa maldad, ese pecado, aunque haya pasado 30, 40 años en el pasado. Confiésalo a Dios y cambia, arrepiéntete de esto, y Dios nos perdona de cualquier culpa, como lo vamos a ver en la vida de Jonás. Entonces, cuando estos marineros hacen la oración: oh Jehová, por favor, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, no nos hagas responsable de sangre inocente, porque tú, oh Jehová, has hecho como se te ha placido. Nos hacemos esta pregunta entonces: ¿cómo pues pueden armonizar dos cosas? Que la sangre era inocente y que ellos eran sin culpa. Simplemente optaron por la opción prácticamente de obedecer el mandamiento de Dios. ¿Y cuál era ese mandamiento que Dios estaba decretando para ellos? Que arrojaran a Jonás al mar, y el mar y todo esto se iba a aplacar. Parece, en términos superficiales, que esta respuesta no tiene sentido. Lo que está pidiendo Dios no tiene sentido. Hacía unos días, por allí alguien preguntó: ¿por qué Dios mandó quitarle la vida a los niños y mujeres en el Antiguo Testamento, haciendo un gran alboroto y escándalo, controversia, como acusando a Dios de una tiranía? Dios es un tirano porque manda quitar la vida a otras personas. Hay un contexto y hay una historia detrás de esto. Hoy no tenemos tiempo para hablar de esta explicación histórica, cultural y teológica, pero por lo menos vamos a pensar como la mente de los marineros y de Jonás. ¿Era acaso Dios un tirano que estaba haciendo las cosas sin una razón, sin un sentir, sin una lógica? ¿O había un propósito detrás de todo esto?
al pobre profeta, sufriendo, batallando, porque el juicio estaba sobre él. Estaba viviendo la cúspide de su sentencia, y en la mente del profeta ya estaba: la muerte está detrás de mí, la muerte está a un paso, estoy a punto de morir. Sin embargo, aunque por naturaleza el corazón del hombre es perverso, pero los marineros hicieron humanamente todo lo posible para rescatarlo, pero no pudieron, porque la soberanía de Dios estaba dictando algo distinto. Y ellos, sin embargo, no acusaron a Dios como muchas personas en nuestros tiempos acusan a Dios de cualquier cosa mala que ocurre en sus vidas. En su impotencia, la gente acusa a Dios porque no hay a quien más acusar. Sin embargo, muchas las veces las personas, en medio de todo esto que no entendemos, no nos ponemos a pensar que nosotros muchas las veces somos responsables por toda una vida que hemos llevado sin tomar en cuenta a Dios. Pero en el momento de la tragedia, del dolor, entonces somos rápidos para acusar a Dios. Y estos marineros era lo opuesto, no estaban acusando a Dios de esta tiranía como muchos podrían catalogarlo. Entonces, ellos entendieron que el juicio divino era justo en esta ocasión. También se estaban sometiendo a la soberanía de Dios. En el versículo 15 dice: entonces levantaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar cesó de su furia. Sabemos que en los versículos anteriores la tormenta está en su apogeo, las olas grandes, los vientos y el mar parecía romper el barco en dos, parecía destrozarlo. Entonces ellos obedecen a Dios, lo echan al profeta Jonás al mar, y de repente el mar se aplaca y las aguas se tranquilizan, la tormenta se va y todo ha regresado a una calma repentina. Por eso no les queda duda alguna que habían acertado al obedecer a este decreto divino, y todo vuelve a normalidad. Algo que después ellos no verían la conclusión de esta historia, pero Jonás sí la ve. Parte de esto, entonces, vemos que el Creador está revelando por medio de Jonás lo que ellos deberían de ser, seguir ese mandamiento, y la tormenta cesa. Aquí quiero mostrar dos perspectivas. Si usted puede verlo en pantalla. En pantalla tengo dos perspectivas totalmente distintas. La misma situación, los mismos involucrados, el mismo problema aparentemente, pero con situaciones y panoramas distintos. Por un lado, tenemos el panorama humano. El panorama humano, lo que los marineros, lo que Jonás y posiblemente otras personas estaban viendo, era la tormenta, las mareas tan altas, el caos que estaba ocurriendo en su entorno y el problema en sí. Y quiero darle una aplicación a lo que estamos viviendo actualmente en el mundo entero. La gente sabe que hay aproximadamente 10 millones de contagiados alrededor del mundo. La gente sabe que en Estados Unidos, donde estamos nosotros, la nación de más contagios, uno de 4 personas está contagiada, muchas muertes, mucho caos, la economía se está desplomando, falta de trabajo y, en fin, mucha gente está en medio del ojo del huracán, viendo el gran problema, llenos de temor por la pandemia.
Mucha gente tiene temor a la pandemia. Esto es lo que está viendo la humanidad. Así como en la situación de la historia de Jonás y los marineros miraban la tempestad en todo su apogeo y era lo único que miraban. Perspectiva humana. Mientras que Dios, por otro lado, sigue su mandamiento, las aguas se aplacan y todo regresa a su normalidad. Y Dios, vamos a ver a lo largo de este libro, cómo tenía otros planes, cómo la panorama, la vista de Dios era totalmente distinta y superior a lo que el ser humano estaba viendo. Yo creo que también en estos tiempos de la pandemia, Dios está viendo algo distinto, algo superior, algo más grande. Pero que Dios nos está enseñando a través de esta pandemia algo que no estamos entendiendo todavía en plenitud. Y estoy hablando del mismo arrepentimiento. Dios está llamando al pueblo: arrepiéntete para que puedas sanar su tierra. Creo que una vez que nosotros entendamos esto, entonces la calma regresará, la normalidad regresará, no solamente a nuestras tierras, pero al mundo entero. Y esto era lo que les estaba enseñando tanto a los marineros como al profeta Jonás. Entonces, podemos ver que para poder entender de esta historia y que la situación mejore en nuestros tiempos, es necesario un arrepentimiento genuino en la gente. En el versículo siguiente, versículo 16, nos está diciendo: y aquellos hombres temieron grandemente a Jehová y le ofrecieron un sacrificio e hicieron votos. En primer lugar, vamos a ver que como resultado de todo esto, Jonás, sin querer queriendo, estaba evangelizando a los marineros rudos de alta mar, que toda posiblemente su vida se la pasaban en los mares y que solamente habían escuchado de dioses falsos, pero ahora están escuchando directamente y de primera mano de un profeta de Dios, del poderío y la gloria de Dios. Y aquí ocurre una conversión de esos marineros rudos. Aquí estos marineros se arrepienten y entienden que hay un solo Dios sobre la faz de la tierra. También algo interesante que este fugitivo los evangeliza, y en el versículo 10 y 16 tenemos que ahora, en el versículo 10, los marineros estaban temiendo a la tormenta. Pero en el versículo 16, ahora ellos ya no temen a la tormenta, sino temen al Dios que mandó la tormenta. Paralelamente, como he observado en la iglesia cristiana, que muchas veces las personas creen más en el milagro que en el Dios que da el milagro. Que la persona pueda creer más en la bendición que en el Dios que manda la bendición. Aquí los marineros nos están enseñando que en el versículo 10 ellos comprendieron que es más de temer al Dios que estaba creando un caos en general. Así también para nosotros debemos de temer a ese Dios que puede mandar una pandemia, que puede crear una pandemia, que puede dar permiso que una pandemia esté en su apogeo, y no en la pandemia en sí. Hermanos, es Jehová de los ejércitos que permite que las cosas que pasen ocurran. Aunque también
La diferencia entre el verbo temer en el versículo 10 y en el versículo 16 tiene un contexto distinto, porque en el versículo 10 lo hace con el contexto de cuando Adán y Eva descubrieron que estaban desnudos, temieron, tuvieron miedo a Dios. Ese miedo que no viene de Dios, como lo dice en el Nuevo Testamento, cuando dice que una persona que todavía teme, su amor no ha sido perfeccionado. Mientras que en el versículo 16 habla de un temor con un contexto y significado de reverencia, de adoración. Es el contexto y es la adoración y el tipo de temor del cual los Salmos y Job hablan, que es sabiduría de Dios, sabiduría divina, sabiduría que todo cristiano deberíamos de poseer. Y en la segunda parte de este versículo dice que le ofrecieron un sacrificio e hicieron votos ellos para Dios. Usted sabía que el sacrificio es algo tan antiguo como la misma creación de la humanidad. Los primeros seres humanos, como es Abel y Caín, ellos estaban ofreciendo sacrificio a Dios. Y los grandes patriarcas judíos, todos ellos ofrecieron sacrificios a Dios. Los sacerdotes, los levitas, los reyes, los israelitas en todo el Antiguo Testamento ofrecieron sacrificios a Dios. La diferencia para el cristiano del día de hoy, después que Cristo se ofreció como sacrificio vivo por causa de todos nosotros, ahora ya nosotros como cristianos ya no ofrecemos animales como sacrificio, pero aún, como lo dice el apóstol Pablo en Romanos 12:1, aún Dios nos pide que nosotros mismos, como lo dice de esta forma, les ruego por misericordia de Dios que se presenten sus cuerpos como sacrificios vivos y santos, aceptables a Dios, que es culto racional de ustedes. ¿Puede acaso un verdadero cristiano, ser hijo de Dios, vivir en santidad, adorar a Dios, pero no hacer ningún tipo de esfuerzo, de sacrificio? ¿Puede acaso un cristiano decir: perdóname Dios, es que me llamaron a trabajar el domingo y tengo que trabajar? Perdóname Dios, es que solamente gané $500 y tengo que pagar la renta, los biles, no me alcanza para darte. Perdóname Dios, es que no tengo cambio, pero aquí tengo $5, te voy a dar $5. Oh, perdóname Dios, es que ayer solamente dormí 6 horas, no voy a alcanzar a llegar a la iglesia. Dios, perdóname, pero es que me invitaron a una fiesta, para el próximo domingo voy a la iglesia. Y así la fe cristiana en nuestros tiempos parece que no consiste de ningún tipo de sacrificios. Queremos creer en Dios, ponemos incluso en las redes sociales cuán bendecidos somos, pero no queremos ningún tipo de sacrificio. Si me cuesta algún tipo de trabajo, algún tipo de sacrificio, entonces me estoy limitando. Cuando en realidad, por toda la vida, la fe cristiana consta de muchos sacrificios. Porque estamos pensando en el bienestar de los demás, del prójimo. Porque estamos pensando cómo servir a Dios, cómo glorificar a Dios. Y no podremos glorificar a Dios sin sacrificio en la fe cristiana. Meditemos en esto,
queridos hermanos y hermanas, porque una fe cristiana sin sacrificio es posible que no sea una verdadera fe. Por eso, los marineros estaban ofreciendo su propio sacrificio y aún más, encima de su sacrificio, dice que hicieron votos, promesa, compromiso. Y ellos estaban así llevando a cabo una fe de conversión que Jonás les había enseñado a través de este testimonio, a través de esta historia. Hay una historia interesante en el Antiguo Testamento. Más específicamente se encuentra en el libro de Jeremías, capítulo 35, versículo 14 en adelante, cuando Dios reconoce un voto, un compromiso de toda una familia, de todo un clan. Cuando una de las cabezas de este clan le dice a toda su familia: no tomen vino, porque ustedes se van a consagrar a Dios, se van a dedicar solamente al servicio de Dios y no van a tomar ningún tipo de vino. Entonces, aquí en este libro de Jeremías 35, 14 en adelante, nos habla que después de varias generaciones, este clan entero estaba siguiendo el mandamiento de la cabeza de esta tribu, de esta familia. Es como si mi tatarabuelo me hubiese mandado a no tomar vino y cerveza, y lo hemos obedecido por las últimas 4 generaciones. Algo similar estaba ocurriendo aquí. Y Dios honró a toda esta familia por un voto que hicieron. Porque detrás del principio de este mandamiento que este Señor había mandado a su familia, estaba el temor de Dios. Y Dios los honró y los reconoció por esta obediencia. Entonces, ¿qué compromisos existe en tu vida o en mi vida delante de Dios? Y que cómo Dios está honrando este compromiso. Pero si nosotros no tenemos ese verdadero compromiso con Dios, ¿cómo Dios honrará nuestra vida? ¿Cómo Dios honrará nuestra palabra si nosotros no estamos comprometidos con Dios? La fe cristiana es una fe comprometida, es una fe con sacrificio, pero también todo esto tiene su origen en la raíz del arrepentimiento, en la raíz del cambio que crece y produce frutos en la vida de todo cristiano. Así es que hoy les exhorto, les animo para que comencemos ese cambio, un cambio permanente, un cambio que no sea movido por una sola experiencia, por una sola emoción, sino un cambio que nos lleve a cambiar toda la vida de nuestro ser, la perspectiva de estar por encima de los problemas y de confiar plenamente en Dios, porque la vida del profeta Jonás fue apenas el cambio que produjo esta historia. Lo que Dios nos está enseñando también a nosotros es comenzar una nueva vida en Cristo Jesús a través del arrepentimiento, porque el arrepentimiento es el primer paso de una gran bendición y de una nueva vida en Cristo Jesús. Oremos. Bendito Padre Celestial, te pido que hayas hablado al corazón de todos aquellos que nos están escuchando en este día, de donde quiera que sea, Padre. Habla a sus corazones para que nos convirtamos de nuestros caminos malos y podamos entender, Padre, que tus caminos son los mejores
y que aún aquellos que están avanzados en este camino seamos faros de luz para los demás, para la oscuridad. Muéstranos tu camino, Padre, hoy como siempre, y enséñanos a ser humildes para poder comenzar una nueva vida en Cristo Jesús a través del arrepentimiento.